Para la transferencia de energía, ¿cierto? Acá tenemos el sólido que está contenido en una bandeja, circula aire con una cierta humedad y a cierta temperatura. La transferencia de energía es por convección, por radiación y también por conducción en un mismo medio material. Pero la que tiene importancia, sobre todo en la parte de retiro de humedad superficial del sólido, es la transferencia de energía por convección, ¿cierto? Desde el gas hacia el sólido. De esta forma ustedes pueden determinar la velocidad de secado de la etapa de régimen constante conociendo el calor transferido por convección y el calor latente de evaporación. Esa era una alternativa, lo vimos, ¿cierto?, en la presentación anterior. Y la otra alternativa, si conocemos el coeficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa, podemos aplicar la ecuación universal que ustedes conocen. La velocidad de separación es proporcional a la fuerza impulsora, y la fuerza impulsora es la diferencia entre la humedad en la superficie o en la interfase, que corresponde a condiciones de saturación, y la humedad lejos de la interfase, para la fase gaseosa. Para determinar el coeficiente convectivo, yo les había dicho que pueden utilizar correlaciones que están en el Treiber. En este caso, en unidades del sistema inglés, como un ejemplo, tenemos la correlación que pueden aplicar para flujo de aire paralelo a la superficie y para flujo de aire perpendicular o transversal a la superficie de secado. El coeficiente convectivo es función de la densidad de flujo másico del gas, ¿ya? Y tienen rangos acá de operación para aplicarlo. En la versión actualizada del Treiber tienen esto mismo, pero en unidades del sistema internacional, ¿ya? Y yo les recomiendo que tengan más las del sistema internacional, porque yo trato de usar unidades del sistema internacional en la prueba. Bueno, y tenemos acá para el caso de secado, que es lo que van a hacer ustedes ahora en el ejercicio de secado continuo, específicamente el trabajo de secadores rotatorios, utilizamos X para el contenido de humedad del sólido a base seca, lo mismo que para el secado discontinuo, y el I para el contenido de humedad del sólido, del aire, ¿ya? También base seca, kilos de agua por cada kilo de aire seco. LS es la masa de sólido seco y GS es la masa de aire seco, ¿ya? Ahí tenemos la notación que se utilizó, que es la que van a usar ahora para el problema. Este es un secador en el cual pueden haber pérdidas de energía. Las corrientes de materiales circulan a contracorriente. Tenemos el aire hacia la izquierda, ingresa con un flujo G. Este flujo G, recuerden, va cambiando a lo largo del equipo, porque el aire está captando humedad, ¿ya? La temperatura de entrada del aire es TG2, la humedad de entrada I2, la entalpía de entrada H2. En la salida tienen humedad H1, temperatura TG1 y entalpía 1. Se espera obviamente que como el aire transfiere la energía para el proceso de secado, la temperatura disminuya, ¿cierto? Y para el sólido usamos el subíndice S. Peso del sólido seco, LS, temperatura del sólido en la entrada, humedad del sólido base seca, kilo de agua por kilo de sólido seco. En la salida, TS2 y X2. Esta es la nomenclatura que utilizamos ya, ¿cierto?, para el diseño de secadores rotatorios, flujo continuo. Bueno, esto es para hacer el balance de humedad. La humedad de entrada igual a la humedad de salida. Vean acá que los flujos o las cantidades de agua que ingresan en el gas o en el sólido se obtienen multiplicando el flujo de gas seco por la humedad y el flujo de sólido seco por la humedad, debido a que están trabajando todo base seca, ¿ya? Recuerden eso. Entonces, un balance de materia en el fondo es un balance de humedad. Un balance de energía me lleva a determinar las entalpías del gas y del sólido expresadas en Joule por cada kilo de aire seco y Joule por cada kilo de sólido seco. Las entalpías, recuerden, esa es la referencia. Pero esta energía es la energía que contiene el aire más la humedad que la acompaña, que está expresada por cada kilo de aire seco, ¿ya? Igual que el Joule, los Joule para el sólido tienen que considerar que el sólido lleva humedad. Para las capacidades caloríficas usamos C sub S,
para referirnos a la capacidad calorífica del aire húmedo, o sea, se supone que es la capacidad calorífica del aire más la humedad que acompaña al aire. Y Cl para la capacidad calorífica del sólido. Ahí tenemos, ¿cierto?, el balance de energía. Tercero, la temperatura de referencia, la entalpía del gas en general, cual sea el punto en el cual ustedes están haciendo el cálculo, va a ser el calor sensible que tiene el gas, en este caso el aire más la humedad que le acompaña, y el calor debido al cambio de fase, porque el aire lleva vapor de agua, ¿ya? CS es la capacidad calorífica del aire. T0 la temperatura de referencia, te sugiere la temperatura que tiene el gas en la entrada o en la salida, y es la humedad que tiene el gas en la entrada o en la salida, y el lambda 0 es el calor latente para la evaporación del agua evaluada a la temperatura de referencia. Para el caso del sólido, vimos que el sólido tenía, por una parte, contenido de calor sensible para el sólido seco. Cl es la capacidad calorífica del sólido seco. Esta es la diferencia entre la temperatura del sólido y la temperatura de referencia. Y por otra parte, la humedad que acompaña al sólido tiene un contenido también de calor sensible, evaluado con respecto a esta temperatura de referencia, pero considerando que el agua está presente en el sólido como agua líquida, ¿ya? No se olviden eso. Este Ca es la capacidad calorífica del agua líquida, ¿ya? Y X es la humedad que tiene el sólido. Bueno, y acá tienen ustedes el balance típico de energía. En el fondo ustedes trabajan, que también lo pueden hacer así, digamos, trabajan con Q igual sumatoria de entalpías en la salida menos sumatoria de entalpías en la entrada. Si el proceso es adiabático, las pérdidas son iguales a cero. Entalpías en la salida corresponde al gas que sale en 1, al sólido que sale en 2. En la entrada corresponde al gas que entra en 2 y al sólido que entra en 1. Esta es la forma que pueden calcular la... Aquí hay otras aplicaciones, pero lo que me interesa es que puedan trabajar con un secador rotatorio en el cual el diseño está basado en la transferencia de energía que ocurre desde el aire hacia el sólido, y trabajamos con el coeficiente volumétrico de transferencia de energía. La longitud del secador se obtiene mediante la evaluación del número de unidades de transferencia y de la longitud de una unidad de transferencia, el HTUG. El número de unidades de transferencia dependía, lo voy a escribir acá de nuevo porque no se ve bien, de la diferencia de temperatura para el gas y de una diferencia de temperatura que le llamamos sub M, que es una diferencia de temperatura media entre el gas y el sólido. Evaluamos esta diferencia de temperatura en el extremo 1, en el extremo 2 del equipo, y después sacamos una media logarítmica, ¿ya? Y la longitud de una unidad de transferencia depende del flujo, de la densidad de flujo, mejor, de la densidad de flujo de aire, del calor específico del aire, que acá lo pueden ustedes considerar como la capacidad calorífica del aire que está entrando al equipo, porque no cambia mucho, entonces no vale la pena trabajar con promedio, ¿ya? A la entrada, y el coeficiente volumétrico de transferencia, que normalmente se entrega a través de correlaciones empíricas, ¿ya? El UA, que es lo que vimos en el problema que se desarrolló para la sal. Entonces ahora con esto van a resolver el problema.